Shalom amigo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, el director del ministerio es Jaim. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que nos bendice con la oportunidad de poder estar un día más vivo y a su vez estar con ustedes aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del ministerio Etz Jaim, el ministerio El Árbol de las Vidas, ministerio del cual yo soy director. Para mí es un gran honor levantarme temprano todos los domingos y poder estar con ustedes aquí en esta media hora hablando de las Sagradas Escrituras desde una perspectiva hebrea. Como ustedes saben, nosotros enfatizamos mucho en la importancia de conocer el pensamiento hebreo de las Sagradas Escrituras porque sus autores eran judíos, sus autores todos eran hebreos. Incluso hasta el propio Lucas, lo hemos mencionado anteriormente, se ha comentado dentro de los círculos académicos que bien pudo haber sido un judío heleno, o sea, un judío que estaba culturalizado en el mundo griego. Hoy nos encontramos en el día 27 del mes de abril, que equivale al día 29 del mes de Nisan. Hoy es el día 14 del conteo del Omer. Esto significa que ya han pasado 2 semanas prácticamente del conteo del Omer. Los que no saben qué es el conteo del Omer, el Dios de Israel le dijo a su pueblo que a partir de la noche de la celebración de la Pascua, al pasar el día de reposo, debían presentar una ofrenda de granos y con ello comenzar a contar las semanas del Omer hasta llegar al día de Pentecostés, donde se ofrendaban dos panes leudados. Y en el pueblo de Israel se enseña que el conteo del Omer está relacionado con el mejoramiento de los rasgos de carácter del ser humano. Y esto lo he aprendido yo de los rabinos de Israel y no es algo aislado o algo extraño a los escritos nazarenos. Usted va a encontrar, por ejemplo, que Yeshua habla de la levadura como él utiliza del ejemplo la hipocresía y la presenta como una levadura. Y la semana de panes ácimos nos prepara a ese proceso del conteo Omer con no comer 7 días panes leudados, donde con ellos recordamos que hay malas cualidades o malos hábitos de carácter que nosotros tenemos en nuestra vida, que podemos esforzarnos en eliminar para así hacer un bien a nuestro alrededor y a nuestra vida. Y el Contelomer nos ayuda muchísimo en ese proceso de refinamiento de los rasgos de carácter para hacer vasijas útiles para el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Así que para efecto del calendario, hoy nos encontramos en el día 14 del Omer. Ya esta noche al caer el sol, caer el sol comienza el mes va finalizando, mejor dicho, mañana, corrijo, mañana va finalizando el mes de Nisan y comienza el mes de Iyar, que es el segundo mes del calendario hebreo. ¿Por qué le menciono todas estas cosas? Le menciono todas estas cosas, amigos, porque el Mesías que nosotros predicamos, y es el Mesías que se encuentra en los escritos nazarenos, al igual que el Mesías que predicaron los apóstoles, es un Mesías que nació en Israel, es descendiente de la casa de David, es el Mesías que Dios le prometió a Israel, que a través de él traería también redención a los gentiles, al mundo entero. Y nosotros tenemos que conocer a este Mesías y su pensamiento, y para poder conocer el pensamiento del Mesías, nosotros necesitamos conocer el pensamiento del pueblo de Israel, porque el Mesías no vivió aislado al pensamiento de Israel. Usted no va a encontrar, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, a nadie preguntarle qué es el reino de los cielos. El único evangelio que usted va a ver que las personas aparentan no entender a Jesús es el evangelio de Juan, y Juan lo escribió así con toda la intención de a los lectores incitarlos a pensar de que o llegar a la conclusión de que lo que entiendes del texto es realmente lo que se está hablando. Y lo hemos hablado mucho en nuestro centro de estudio y lo mencionamos aquí en el programa de radio. Eh,
es interesante ver que el Evangelio de Juan es el único evangelio que presenta a Jesús de Nazaret virando las mesas en la plaza del templo al principio del ministerio del Mesías, donde Mateo, Marcos y Lucas lo presentan al final. Eso no pudo haber ocurrido dos veces, así y no puede ser un error de Juan al narrar el suceso. Juan está escribiendo así con toda la intención de invitar a la audiencia a ver o a reflexionar de que el evangelio que él está escribiendo no es un evangelio histórico per se, o sea, no se enfoca en la historicidad de los eventos, sino en un mensaje que va más allá de lo literal. Y donde quiera que Yeshua va, Yeshua habla y nadie lo entiende. Por ejemplo, usted lee el relato de Yeshua con la señora o la joven que está en el pozo en Samaria y él tiene una conversación con ella y ella no entiende lo que él está diciendo. Ella parece comprender otra cosa. Él le dice una cosa y ella entiende otra cosa. Y es interesante ver eso. Y no solamente esto, tenemos a los discípulos de él viniendo hacia él y, y él les dice algo a ellos y ellos también entienden otra cosa. Por ejemplo, el versículo 31 del capítulo 4, los discípulos le dicen a él, Rabí, come. Miren qué interesante. En este evangelio se usa mucho la palabra rabí, o sea, maestro. La palabra rabí viene de la raíz rab, que significa alguien que es grande, alguien que es de mucha estimación y respeto por su conocimiento y apego a Dios. Ese es el mundo del mundo del segundo templo y todavía hasta el día de hoy se entiende ese concepto así. Y los discípulos le dicen al maestro, Rabí, come. Y él le dice a sus discípulos, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Y se decían los discípulos uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Es interesante eso. El mismo relato te está diciendo que los discípulos entendieron algo diferente a lo que él está diciendo. O sea, entendieron otra cosa de lo que él estaba diciendo. Él dice, yo tengo una comida que ustedes no sabéis qué comer. O sea, yo tengo una comida para comer que ustedes no conocen. Y él le dice, y ellos le dicen, ¿alguien le habrá traído de comer? Así ellos entendieron lo que él está diciendo. Y viene el versículo 34 y dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y termine su obra. Y usted va a ver ahí que él va entonces a decirle a sus discípulos lo que él realmente quiere decir. Si usted va a leer el capítulo 17 en adelante, que es la última oración del Mesías, llega un momento que los discípulos le están diciendo a él, estás hablando en alegoría, no te entendemos. Y de repente ellos le dicen a él, ahora dejaste de hablar en alegoría, ahora te entendemos. Y así vas a ver todo ese evangelio escrito de esa forma y por eso es que hay que ser muy cuidadoso en las conclusiones que llegamos cuando leemos ese evangelio, porque el mismo autor está intencionalmente diciendo, lo que entiendes de lo que lees, eso no es. Y eso es algo, esa forma de escribir y de pensar cuando se escribe, es algo común dentro de los círculos de libros de contenido profundo, o sea, de contenido de mensaje espiritual profundo. Y la palabra correcta no es mensaje espiritual, la palabra correcta es libros de contenido místico profundo. Esa es la palabra correcta. El Evangelio de Juan es un libro místico. El Evangelio de Juan no puedes tomarlo como algo literal. Jesús no le dijo a sus discípulos que se comieran literalmente su cuerpo y se bebieran su sangre. Eso está prohibido en la Torá. La Torá prohíbe que se coma carne humana y se beba sangre humana. Eso lo hacían los pueblos paganos. Eso no lo hace. Eso no está permitido en la Torá. Así que él está diciendo otra cosa cuando él dice eso. Cuando él dice yo soy el pan que descendió del cielo, eso no es lo que uno entiende realmente cuando él está diciendo eso. Eso significa otra cosa. Y nosotros en nuestro centro de estudio enfocamos mucho en que, o enfatizamos en que hay que aprender el pensamiento conceptual judío para entender mejor lo que estamos leyendo en los escritos nazarenos, porque los libros que tenemos en nuestras manos, mejor dicho, las cartas y libros, porque las cartas de Pablo no son libros, Pablo no escribió esas cartas para futuras audiencias, Pablo escribió esas cartas para las audiencias que están viviendo en el presente con él y que están esperando la venida del Mesías y él está atendiendo situaciones de esas audiencias. Nosotros no tenemos ni un solo documento de Pablo que testifique de cómo Pablo estaba hablando o qué enseñó allí presente en esos lugares que él estuvo. Solamente tenemos
correspondencia que él le envía a esos lugares que alguna vez él visitó. Y eso es bien interesante porque la correspondencia no necesariamente va a contener todo lo que él enseñó o le dio a conocer a esa audiencia. Y eso nos crea un vacío y no podemos entonces del todo poner nuestra esperanza en el documento en sí sin tomar en cuenta lo que está detrás del documento, que es la audiencia que conoce lo que Pablo ya anteriormente había enseñado cuando fue allí, porque Pablo fue y enseñó a ese lugar. El único lugar que Pablo no fue físicamente es la congregación que se estableció en Roma, que estaba compuesta de judíos y gentiles, donde en esa misma carta él dice, cuando yo vaya para Sefarad, que es el nombre hebreo para lo que usted conoce como España y Portugal, yo voy a pasar por allá. Esto es interesante porque nos invita a pensar si ya había una audiencia judía en Sefarad. Y si la historia judía nos dice que ya para el periodo del Segundo Templo habían judíos viviendo en la región de Sefarad, lo que usted conoce hoy como España. Y usted diría, ¿no será que Pablo fue a visitar gentiles o a pararse en las plazas a evangelizar? No, Pablo no hacía eso. Si usted lee el libro el libro Los Hechos, que es un libro en sí, igual que el libro de Lucas, podemos decir el segundo libro de Lucas, como lo que se conoce como el libro Los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar que Pablo iba a diferentes ciudades y lo primero que él hacía era entrar a una sinagoga de judíos, donde habían gentiles, se conocían como los temerosos de las naciones. Los temerosos de las naciones o los hijos de Noaj, otra forma de identificarlo, eran personas que ya estaban asistiendo a las sinagogas, tenían alguna afinidad por el Dios de Israel, pero no habían abandonado del todo la idolatría. Y esa audiencia que está dentro de esa sinagoga, a quien Pablo los está discipulando en el conocimiento del Mesías, su retorno y la redención que le ha sido dado, la oportunidad, la participación de la entrada al reino de Dios, que no es otra cosa que el mundo por venir, la era mesiánica primeramente y luego el mundo por venir. O sea, la era del reino mesiánico, donde el Mesías pondrá el mundo en orden, y el mundo por venir, que se conoce como la nueva creación en el libro de Revelaciones. La era mesiánica es lo que usted conoce como el milenio. El término correcto es la era mesiánica. Y Pablo a esa audiencia que está visitando en las sinagogas helenas, decimos sinagogas helenas porque se entendía que esas sinagogas habían sido establecidas como parte de la dispersión de los griegos cuando entró la cultura griega al mundo de Israel en el tiempo, en los siglos, podríamos decir, años 300, 350 aproximadamente, antes del primer siglo. Si la memoria, si los números no me fallan en la cuestión del tiempo histórico. Y usted va a encontrar en el libro de los Hechos esa evidencia que Pablo está entrando a esos lugares y está hablándole el Mesías a los que están allí presentes, a sus hermanos judíos y también a los temerosos de las naciones que están en las sinagogas con ellos. Esta es la audiencia a quien Pablo está llevándole el evangelio. Este es el famoso evangelio a los gentiles. Y si esto es así, como lo narra el libro de los Hechos, entonces hace total sentido que podamos pensar o podamos concluir preliminarmente que cuando Pablo dice en la carta a los romanos que él va a pasar por Sefarad es porque él sabe que allá hay una sinagoga de judíos helenos que también él tiene que visitar o él quiere visitar. Y el único lugar que usted va a encontrar que públicamente Pablo se para en un lugar en público a hablar, valga la redundancia, de Dios y del Mesías que Dios ha levantado para convertirse en el juez del mundo, que eso es lo que significa Elohim en el término hebreo, porque el Mesías desde antes de la creación del mundo estaba en la mente de Dios como el juez de la creación, como también la Biblia nos enseña que el primer Adán, el primer ser humano, fue creado por Dios para convertirse en el juez de la creación, o sea, aquel que domine y gobierne la creación. Eso es lo que significa Elohim en hebreo, gobierna y domina. Los ángeles son llamados Elohim porque los seres celestiales, llamados ángeles, son llamados Elohim en la Biblia hebrea, porque Dios le ha asignado a ellos la tarea de dominar un espacio que se le ha asignado y gobernar sobre ello. O sea, ese es el dominio de ellos. Y el único que puede despojarle ese dominio es Dios. Y ese es el pensamiento conceptual que nosotros enseñamos en nuestro centro de estudio y las personas que han ido a estudiar con nosotros, que tenemos una audiencia grande de estudiantes que estudian de otras partes del mundo y llevan muchos años con nosotros y también tenemos una audiencia presencial
que vienen de diferentes partes de la isla buscando, como decimos en el lenguaje tradicional, el pan de la enseñanza. Así que si usted desea alguna vez visitarnos, puede hacerlo todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Nuestro centro de estudio se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Si usted entra al centro comercial que encuentra a mano derecha en Plaza Real Anón, usted va a encontrar que hay dos edificios. El segundo estacionamiento a la izquierda hay un edificio blanco y gris, dando para la parte posterior una cortina y está nuestra entrada al centro estudio. En estos días pasados estuvimos haciendo unas remodelaciones en el local porque estamos preparando el lugar para recibir el rollo de la Torá que va a estar próximamente en nuestro centro de estudio y le damos gracias a Dios por eso. Así que con esta breve introducción y los 15 minutos que me queda de programa, tal vez un poquito menos, vamos a hablar un poco de lo que hablé ayer en la mañana antes de del comienzo del servicio de las oraciones. Y es la importancia de tener en cuenta cuando leemos los documentos conocidos como el Nuevo Testamento, qué, qué es lo que ellos tenían en su mente cuando decían las cosas que decían. Las cosas que tenemos escritas como testimonio, esos documentos que sobrevivieron de tantos que habían. Si usted lee los historiadores del mundo del Segundo Templo, los historiadores del cristianismo, porque tenemos que tener en cuenta que los gentiles son los que se encargaron de seleccionar o escogieron y custodiaron los documentos que eventualmente se iban a convertir en el canon del Nuevo Testamento. No fueron los judíos los que participaron de esto, y cuando digo judío me refiero a judíos discípulos de Yeshua, porque sí habían judíos discípulos de Yeshua. Tengo un libro de un profesor, me falla el nombre de ahora, Ray Pritz, él es profesor de una universidad, creo que es Inglaterra, la universidad, donde en este libro él habla de cómo hasta el cuarto siglo antes del nacimiento del concilio de Nicea, años antes del concilio de Nicea, se podía rastrear la existencia de judíos que eh, eh, reconocían la mesianidad, que ese es el tema del Nuevo Testamento. El Mesías si Jesús es o no es el Mesías, ahora el tema es otra cosa. Los debates con respecto a Jesús después del cuarto siglo, y está la historia del cristianismo así para mostrarlo, no es el debate del mundo del segundo templo. El debate del segundo templo es si Jesús es o no es el Mesías. Y hasta el cuarto siglo se puede rastrear, o dice este profesor, la existencia o la vida el reconocimiento de la existencia de judíos creyentes en la mesianidad de Jesús que nunca abandonaron la Torá, porque ninguno de ellos entendió que Jesús vino a eliminar la Torá. Eso, y aún hasta el propio Pablo afirma eso. Son malas incomprensiones de Pablo, malas interpretaciones de los textos de Pablo, y ya Pedro en su segunda carta lo estaba reconociendo. Y no solamente esto, que habían también gentiles que seguían las fechas que originalmente seguían los judíos creyentes en la mesianía de Yeshua, que son las mismas fechas que seguía el pueblo de Israel. Fue a partir del siglo IV donde se establece institucionalmente unas fechas nuevas para observar la observancia de ciertos eventos específicos, como por ejemplo la Semana Santa, el día de Pentecostés, entre otros. Antes del cuarto siglo se seguía la tradición o se seguía lo que el pueblo judío hacía, el pueblo de Israel hacía en el tiempo del Segundo Templo, hasta el cuarto siglo. Esto lo valida el profesor Ray Pritz, y a partir del cuarto siglo no sabemos nada de ello, y parece ser que los historiadores de ese tiempo, los recopiladores de información de templo, dejaron a un lado la existencia de estos. Y esto es un dato importante en lo que respecta a la historia que debemos conocer, porque muchas personas nos preguntan, ¿ustedes están judaizando? No, nosotros no estamos judaizando. Primero que tenemos que buscar la definición correcta de judaizar, porque hasta el propio Pablo judaizaba si no lo sabía, y esto no es un comentario mío, esto es un comentario de académicos serios que valoran los textos y han estudiado el mundo cultural del Segundo Templo y saben lo que significa helenizar y lo que significa judaizar. Helenizar significa adoptar la cultura.
envolverse absolutamente en la adopción de una cultura. Por ejemplo, puertorriqueñizar. Viene una persona de otro país y se viene a vivir a Puerto Rico y entonces comenzamos a puertorriqueñizarlo. Tenemos una historia reciente, un hombre llamado Tony Croato se considera puertorriqueño. ¿Por qué? Porque adoptó absolutamente la cultura puertorriqueña y se fusionó en esa cultura. Pues Pablo, de cierta forma, culturalizó a los gentiles en el conocimiento del mundo judío, porque los gentiles no sabían nada del Dios de Israel, no sabían nada sobre la idea de un Mesías que vendría de Israel, no sabían nada del Espíritu Santo, del Espíritu que Dios daría para santificar a los que le sirven, a los que se unen a Dios para servirle. Eso está en Isaías 56 y también en Ezequiel. Los gentiles no sabían nada, así que de cierta forma Pablo también judaizó. Pablo estaba en contra de otro tipo de judaizar. Y era la obligar, miren la palabra, obligar a las personas a adoptar completamente la cultura judía. Pablo estaba en contra de eso, a lo cual también, si usted lee Hechos capítulo 15, usted va a encontrar que hay un debate entre los apóstoles, si debían o no obligar a los gentiles a observar toda la Torá, todas las leyes divinas y sus interpretaciones, a los cuales ellos dijeron que no se le debían obligar, pero también dejaron la puerta abierta a que el gentil escogiera por sí mismo si él quería escuchar a Moisés, que es la Torá, y también decidir por sí mismo si él quería observarla, teniendo ellos también en cuenta Isaías 56, donde dice que el hijo de hombre o el extranjero que se une a Dios para servirle, que es fiel a su pacto, que guarda el Shabbat, tendrá un lugar en su casa. Ellos tienen en mente esos textos cuando llegan a esa conclusión, y ahí resuelvan el asunto de si tenemos que no obligar a los gentiles a hacerse judíos culturalmente. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta en lo que respecta a la evidencia histórica y la comprensión de estos documentos de acuerdo a la realidad del mundo del Segundo Templo y el mundo cultural que les rodeaba. Ayer en la mañana, y sigo hablando de otros temas y no llego a lo que quiero llegar, ayer en la mañana trajimos una cita que se encuentra en Hebreos 4, versículo 12, que dice de la siguiente forma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Para poder primero hablar de ese versículo, que es parte de una carta, de un documento que fue escrito a judíos que creían que Yeshua es el Mesías. La carta a los hebreos, y así mismo se reconoce como la carta a los hebreos, no fue escrita a una audiencia gentil. Los gentiles no es la audiencia a quien se le dirige este documento. Son judíos que creen que Yeshua es el Mesías. Así que primero, ese es el fundamento de la carta. Hay que comprender que esa carta tiene una audiencia y que esa audiencia sabe de lo que se está hablando porque tiene el trasfondo del conocimiento de las Sagradas Escrituras para poder entender lo que se está diciendo. Eso es lo primero. Segundo, si leemos el capítulo, el libro completo, nos vamos a dar cuenta que el autor está teniendo en cuenta la familia ancestral de la audiencia. ¿Por qué? Porque está hablando de esa generación que se les reveló a Moisés y al Eterno en el desierto y rechazaron la tierra. Eso se encuentra en el relato de la parashá Shelach, donde se te habla de los 12 exploradores de la tierra, donde 10 dieron un mal informe y 2 dieron un buen informe, y por consecuencia de esos 10 y todos los que apoyaron el pensamiento de esos 10, el Eterno sentenció que morirían en el desierto, o sea que estuvieron 40 años, 38 de ellos vagabundeando por el desierto hasta fallecer esa generación, y los hijos de ellos fueron los que entraron. Y es esa audiencia a quien está esa historia es la que está en la mente, que el autor conoce y la audiencia también conoce, a quien él está dirigiéndole esa carta, y por eso podemos concluir preliminarmente que los receptores de esta carta son judíos que saben esa historia y se identifican como familiares o descendientes ancestrales de esa audiencia. A lo cual, cuando tenemos eso en mente, podemos claramente comprender lo que dice el versículo 9 del capítulo 4, cuando él dice que da por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Él claramente sabe que el pueblo de Dios ahí se refiere al pueblo de Israel, que es a quien le pertenece el pacto. Y ese mismo documento es el que está hablando del pacto, del nuevo pacto,
que el autor tiene en mente de que los sucesos que están pasando en su época están relacionados a el retorno del Mesías y el establecimiento del nuevo pacto, como está establecido en el profeta Jeremías y como ellos lo entendían con respecto a la aparición de Yeshua por primera vez y el retorno de él por segunda vez. Pero a lo que quería llegar en los tal vez 3 y medio minutos, 4 minutos que me quedan, en el versículo 12, cuando él dice, la palabra de Dios se vive eficaz, amigos que me escuchan, él no está hablando del Nuevo Testamento. ¿Por qué le decimos esto? Porque en el tiempo que él está escribiendo este documento, el Nuevo Testamento no existía. Un canon preliminar del Nuevo Testamento tiene su origen en el segundo siglo. Y cuando digo preliminar, porque no se había del todo finalizado. No había sido aceptado unas cartas de Jacobo, la carta de Jacobo, no se había aceptado del todo el libro de Revelaciones y también la carta de Pedro. O sea que había una elección preliminar de unos libros y unas cartas que van a contrarrestar una situación que está pasando en el mundo del segundo siglo, en el grupo, en los gentiles del mundo del segundo siglo, y es la problemática de los gnósticos y de Marción. No es hasta esa época que comienza a establecerse la elección y declaración de autoridad de un canon preliminar, porque vuelvo y repito, todavía revelaciones y Pedro no había sido incluido. Esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores. ¿Ok? Incluso, si usted quiere saber sobre eso, lea la historia del cristianismo de Justo González y él va a hablar en uno de sus capítulos sobre ese tema. Esto te dice a ti, amigo que me escucha, que cuando el autor de esta carta está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, él está teniendo en cuenta la Biblia que Jesús, los apóstoles y el propio autor de la carta conocía, que es lo que usted conoce hoy como el Antiguo Testamento. O sea, que para el autor de este documento, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y aún más, si usted va al Evangelio de Juan, usted va a encontrar que Jesús dice en el capítulo 10, si no me falla la memoria, de Juan, ¿acaso no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y se refiere a que Dios dijo, y esa es la cita, yo dije dioses soy. O sea, Dios le dijo, dioses sois. Eso es un salmo, amigos. Jesús está diciendo que el Salmo 82 es parte de la ley. Ahora, claro, Jesús no dijo ley en español, Jesús dijo Torah, que es la palabra hebrea correcta. ¿Acaso no está escrito en la Torah, yo dije dioses sois? Interesante, Salmo 82. Quiere decir que para Jesús y sus discípulos, desde Génesis hasta Malaquías, que es la Biblia que tienen los cristianos, y desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, que es el canon correcto del mundo del Segundo Templo, ese era el canon del mundo del Segundo Templo, y eso lo evidenciamos en un documento de Jesús que el tiempo no va a dar para mencionar. Ese canon que ellos tenían ya en el mundo del Segundo Templo es lo que ellos conocían como la ley de Dios, la Torá, o la palabra de Dios. Esto es importante, porque usted habrá escuchado decir alguna vez que eso es un libro antiguo, obsoleto, que ahora tenemos algo nuevo, que es la verdad y nos va a llevar a todo conocimiento. Pero el autor de este documento, amigos, está diciendo lo opuesto. Está diciendo que lo que se considera antiguo y obsoleto es la palabra de Dios y está viva y es eficaz. Con ese pensamiento los dejo y quiera Hashem, bendito sea su nombre, el poderoso de Israel, que lo que he compartido esta mañana les sea útil para cada día más poder ver lo que no veíamos. Porque los días avanzan y el Mesías está a la vuelta. Yo no estoy diciendo que llegue ahora, pueda tal vez tardarse 50 años más, no lo sé, pero me llama mucho la atención que estamos viviendo en unos tiempos donde el mundo está en caos y a la misma vez lo que no veíamos se puede ver. Les hablo el More Joseph, le doy gracias al Eterno por este espacio y espero estar con ustedes la semana próxima.
en otros programas del Camino de Dios. De mi parte, buena semana. Shalom.